Hola, bienvenidos al video de hoy. Aquí estamos en la finca Borda, yo soy Craig. Seguimos hablando hoy sobre los 12 principios de la permacultura. Estamos hoy con el número 7. El número 7 es usar patrones para nuestro diseño. La permacultura para mí, para nosotros, es un campo enorme y siempre me sorprende cómo ve otra persona las mismas cosas y que tienen una idea completamente distinta de la permacultura. Para mí está pegado a la agricultura sostenible, permanente, mejorar el suelo, esas cosas son importantes para mí con la permacultura. Otras personas lo ven completamente distinto, que les ayuda como liderar un grupo para construir una casa. Cualquier cosa de la vida al final puede ser diseñado con los principios de la permacultura. Entonces, hoy estamos hablando de las 7, del principio 7 es usar patrones. Algunos de los principios son muy obvios para mí y tienen un gran significado para mí en las cosas que yo quiero hacer. Ahora, usar patrones es un poco abstracto para mí y es algo en que hay que experimentar para que tiene sentido. Usar patrones significa, dentro de la permacultura y otras cosas también, observar los patrones que existen en la naturaleza. Parece que la naturaleza, por alguna razón, vamos a hablar de esto después, le gusta usar patrones en su propio diseño de la naturaleza. ¿Qué significa patrones aquí? Ahora, significa que se observa en la naturaleza, por ejemplo, varias cosas. Espirales, ondas, esas formas básicas de las culturas como el yin-yang, el círculo con esta forma, ¿no? Que todos conocen. Redes, como una red de una araña, o es la misma idea, forma que tiene la colmena de una abeja por dentro, donde están las crías y la miel y todo esto. Tienen la misma forma. Por alguna razón, parece que la naturaleza le gusta usar esos patrones. Ahora, ¿por qué? Es la gran pregunta y cómo se puede aplicarlo. Parece que esas formas, esos patrones son más fuertes, son más resistentes, están más protegidos, usan menos espacio para producir más. Es más fácil acceder y usa menos energía para producir más. Esa es una de las ideas muy importantes aquí. La forma normal en la agricultura convencional de plantar es plantar en cuadros, ¿no? Es un cuadro perfecto y hay después líneas rectas en este cuadro donde plantan los cultivos. No existe este patrón en la naturaleza, en ninguna parte. Entonces, si usamos un espiral, por ejemplo, estaba escuchando ahora Bill Mollison hablando de los espirales. Los espirales usan menos espacio para producir más. ¿Cómo? Bueno, no es muy obvio cómo. Una razón es porque las plantas en un espiral se protegen mejor entre sí. Se protegen mejor con el viento, por ejemplo. Si hay menos viento, hay menos evaporación y necesitamos menos agua, por ejemplo. Si hay más sombra, lo mismo, usa menos agua porque está más protegido los otros cultivos. Bill Mollison y Jeff Lawton hablan casi exclusivamente de los patrones geométricos que se puede usar para hacer el diseño de un campo, de una finca. Más allá de esto, otras personas hablan de, por ejemplo, los monocultivos, que eso también es un patrón que no existe en la naturaleza. No hay monocultivos en la naturaleza. Siempre hay una gran mezcla, caos controlado de muchas cosas. Nunca hay monocultivos con nada más. Siempre hay capas en la naturaleza. Hay árboles grandes, medianos, pequeños. Hay arbustos, hay tapasuelos, hay cosas dentro del suelo. Y eso es la naturaleza. Entonces hay que copiar. Hablan de copiar los patrones de la naturaleza. No podemos ser tan arrogantes que podemos copiar la naturaleza
por completo. Somos humanos, no somos perfectos, ¿no? Pero con humildad tenemos que observar e intentar usar los patrones que vemos y aceptar que son más fuertes que, por ejemplo, este cuadro con las líneas rectas o los monocultivos. Entonces, observamos y intentamos aprovecharnos de esta información que la naturaleza nos ofrece. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros oliveros pegados a la pared para proteger del viento lo que tenemos detrás, como en la naturaleza. Eso sí es un patrón que es obvio para nosotros que tenemos que usar. Los olivos son muy resistentes, no sufren mucho por el viento, como otros árboles, se cae la fruta con el viento. Los olivos no. Son muy resistentes, pueden estar en el peor sitio de la cantera aquí, en el lado del viento, y están protegiendo las cosas más sensibles aquí, como la parchita es súper sensible, no le gusta nada el viento. También tenemos una gran mezcla de cosas aquí, no tenemos monocultivos, no tenemos zonas de una cosa solo. Tenemos una gran mezcla aquí de flores y, bueno, lo que sea, lo que sale por sí mismo, mezclado con lo que queremos cultivar. Eso significa tener flores, dejar el rabo de gato que usamos para las gallinas y tiene su función también. La vinagrera dejamos, hay una vinagrera ahí pegada en la pared. Son súper resistentes también. Salió por sí misma ahí y está muy bien. Es difícil conseguir que algo crezca en este sitio porque es muy castigado, hay mucho sol, mucho viento, no es fácil. Entonces dejamos la vinagrera, protege lo que hay detrás. Y también lo usamos para dar de comer a las gallinas. También sirve para las abejas les gustan mucho sus flores. Y para otros insectos es un hospedador de insectos beneficiosos. Entonces observamos este patrón que existe aquí, que la vinagrera tiene su función. Entonces lo usamos también. Bueno, en el principio aquí no trabajamos de la permacultura. Usamos las ideas de la gente aquí alrededor que es bastante convencional la idea. Y sufrimos mucho. Tenemos condiciones aquí complicadas. Cuando cambiamos la idea y empezamos a usar la permacultura, vamos mejorando poco a poco el sitio que es más sostenible y se nota en los pies cuando estamos caminando ahora que hay mucho más materia orgánica por el hecho de dejar las cosas y no quitar la mala hierba, no quitar el rabo de gato, no quitar la vinagrera como lo hace en la agricultura convencional. El patrón que observamos un poco más en la teoría ahora es que vemos en los sitios sanos que no son monocultivos, por ejemplo, que hay una gran mezcla de cosas ahí y una cosa ayuda a la otra cosa. La vinagrera ayuda a los olivos ayudan a la parchita, la parchita atrae abejas ayudan a toda la finca y todo está conectado en ese sentido. Más allá de la geometría, también estamos pensando en este patrón de la naturaleza, de dejar que una cosa ayude a la otra. Eso significa todo que la permacultura es un sistema mucho más complejo que la agricultura convencional, pero es por necesidad, no es por ser compleja, porque es mejor así. De hecho, es al revés. Pero el problema con la agricultura convencional es que intentan usar un patrón para todos los sitios y no funciona esto. Intentan usar un cuadro con líneas porque es fácil de aplicar en cada zona de la tierra esto, pero no es muy eficaz. Puede ser mucho más eficaz pensando en las condiciones de tu finca, porque un diseño nunca va a ser igual, porque tu tierra, tu finca no puede ser igual que otra finca por las horas de luz, por el viento, por la cantidad de agua, porque tienes el lado este y no al oeste, o hay una montaña detrás, o el pH del suelo, o lo que pasó en esta finca antes que tú llegaste, o bueno, hay millones de factores así. No estamos buscando un diseño complejo, pero hay que pensar en
en esos detalles para mejorar el diseño de tu finca, para que produce más con menos energía, para que produce más con menos agua, para que produce más con menos trabajo tuyo. Hay que intentar estar encima de esta ola de la naturaleza y no en su contra. Dije en el principio, algunos principios, algunas cosas de la permacultura es mucho más obvio para mí. Ahora la geometría y cómo afecta los patrones geométricos es algo súper interesante, pero no he llegado a entenderlo por completo. Todos tenemos cosas que son más accesibles para nosotros mismos y que no. Pero creo que tiene algo de ver, o mi entrada ahí es que la naturaleza aquí en la Tierra empezó a tener patrones como olas o como nubes o redes o esas formas que vemos en todos los sitios. Y se repite esas formas en todos lados. Y hay una razón por detrás. No estoy exactamente seguro que entiendo por qué, pero tiene que ser porque es más fácil desarrollarse en esta naturaleza con la luz, con la gravedad, con todas las condiciones que hay en la Tierra. Estaba investigando mi vídeo hoy. Eso es una forma que se ve mucho en la naturaleza. Un círculo con esas cositas saliendo del círculo. O antes hablé de esta forma de la colmena que, bueno, es como un diamante más o menos, ¿no? Esta forma es algo que se ve en todos lados de la naturaleza. Un espiral en una concha en la playa, se ve miles de espirales. Parece que la naturaleza le gusta usar estas formas para que es más fácil para ella misma avanzar, desarrollarse. Entonces, para mí no necesito entender todo lo que hay detrás, porque confío en la naturaleza y voy a seguir aprendiendo, voy a seguir investigando. Mientras tanto, voy a usar los patrones que veo al máximo posible. Eso me puede ayudar a largo plazo. Ok, voy a hablar de un último patrón. Lo intentamos ayer en la finca y no salió el sonido. Entonces, el último patrón es el patrón arbóreo. Eso es la forma típica del patrón arbóreo. Aquí estamos hablando de tener una rama y después se separan otras ramas y esas otras ramas también se separan en otras ramas después. Es una forma muy interesante que también se ve en muchos sitios de la naturaleza, en los pulmones, por ejemplo. Las arterias en los pulmones, por ejemplo, siguen esta forma. O los bronquios, o los ríos. Cuando hay un río principal, se separan pequeños ríos, también mantiene esta forma. Es la forma de menos resistencia. Es algo que se ve en muchos sitios. Es una forma muy interesante, es un patrón muy interesante. Yo me acuerdo, vivía en Barcelona y Antoni Gaudí usó este patrón para sus edificios. En la arquitectura también tiene un papel. Lo que hizo él es usaba esta forma arbórea, lo puso al revés y eso es una de las estructuras que usó en edificios famosos de él. El tronco entonces es al revés, sale por encima y esta bifurcación es lo que mantuvo la estructura. Siguen sin entender muchos arquitectos cómo consiguió hacer edificios tan grandes, tan pesados, con tan poco soporte alrededor y usaba esta forma. Bueno, un tema súper complejo hoy, pero estoy encantado de pensar en eso, investigarlo más y si ustedes tienen ideas, encantados de escucharles. Recibimos muchos comentarios bonitos, gracias por ellos. Hemos llegado a 1500 suscriptores también, es un gran reto para nosotros. Estamos contentos de poder compartir con ustedes. Seguimos en este camino juntos y hasta la próxima.